Muy buenas tardes a todos y a todos quienes nos acompañan aquí en el Museo UNAM hoy, también a quienes nos van a acompañar en nuestra transmisión en vivo y un saludo muy especial a nuestros ponentes que nos acompañan esta tarde. Hoy nos reunimos alrededor de nuestra exposición temporal Hoy es Muchos Ayeres, 10 años en el corazón de la ciudad, que es una exposición que celebra el recorrido de no solo del museo, sino de este edificio a través del tiempo, celebrando el aniversario del museo, valga la aclaración. Esta exposición, curada por Carolina, quien nos acompaña aquí, pues es un recorrido visual, artístico, conceptual, histórico, pues sobre este espacio y nuestro alrededor, lo que nos rodea, incluido un monumento muy importante, sobre todo para Carolina, que es el monumento ipsográfico, que justamente es el tema del día de hoy, de la charla que vamos a tener, que se llama Un monumento hecho a la medida. Para esto nos acompañan, como bien les estaba contando, Héctor Vera y Carolina Magis Weinberg. Les voy a hablar un poco de ellos antes de darles la palabra. Héctor Vera es investigador del ISUE de la UNAM, el instituto del que forma parte el Museo UNAM hoy. Él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research, autor del libro Yardstick Nation, The Metric System of America, y coordinador, junto a Ana Medeles, del libro El orden de los números, Historia y Sociología de la Estadística y Cuantificación. Carolina Magis es artista visual y textual. Su práctica se desarrolla en diferentes medios como fotografía, libro de artista, instalación, gráfica y video y textil. Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en La Esmeralda y las maestrías de Artes Visuales en Estudios Críticos Visuales en California College of the Arts de San Francisco, Estados Unidos, y desde 2022 es profesora en La Esmeralda. Actualmente estudia el doctorado en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Pido por favor un fuerte aplauso para los dos. Les recuerdo también que al finalizar la sesión vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, así que invitamos a quienes nos siguen en la transmisión a que nos vayan poniendo en comentarios las dudas que les surjan durante la charla y también ustedes a que las vayan anotando para que al final tengamos una breve conversación con nuestros ponentes. Bienvenidas y bienvenidos, les cedo la palabra. Muchas gracias por recibirnos. Ahí está el botoncito. Y al museo por haber decidido que esta extraordinaria exposición tan interesante para los que andamos en estos temas y que fuera el motivo del 10º aniversario del museo. Muchas gracias. Pues sí, yo también estoy muy emocionada de estar aquí con Héctor, a quien primero que nada soy fan de sus textos, y me emociona mucho decir, estoy aquí sentada con él platicando. Él es la eminencia del tema, pero yo soy una fanática de la medición y desde ahí creo que vamos a platicar muy padre. Y también agradezco a Claudia, a Caterina, a todo el equipo del museo por hacer esta exposición posible y todos los eventos que hemos hecho, y por favor sigan las redes del museo porque vamos a hacer muchos más. La expo está hasta febrero del 2026, así es que tenemos tiempo de hablar mucho de este lugar. Entonces, la idea era hablar de la medida, que es una parte esencial. La exposición tiene como la parte del espacio del edificio, el espacio inmediatamente de afuera, pero un elemento esencial es este monumento, que es el monumento ipsográfico, que para nosotros es un personaje de la exposición. ¿Por qué? El detalle principal y la manera en la que se vincula es que estaba de este lado de la catedral. Antes, originalmente, él estaba del lado que estamos nosotros, y hoy por hoy está así. Les mostramos esta foto porque si hoy salieran a buscarlo no lo van a encontrar porque está tapado. Bueno, lo van a encontrar cercado, y lleva cercado desde el mes de marzo. Pero más o menos ese es el monumento en su realidad cotidiana, rodeado por gente, rodeado por semáforos, el señor de la basura, los danzantes, los usuarios del espacio público, y ahí está el monumento, y como dicen, siempre superado por su espacio inmediatamente alrededor. Vean lo que tiene atrás, la catedral, y si nos volteamos a la derecha, el Zócalo, más allá Palacio Nacional. Es interesante el monumento porque de alguna forma está ausente, digamos, está ahí, y yo digo que en primera fila de la historia, pero como que no está. Y el monumento, aquí les pongo un desglose, pero vamos a hablar de cada uno de sus lados. Ese es el interés, pero nada más les cuento brevemente
para que lo puedan ubicar, se llama monumento ipsográfico. La ipsografía es un término que, según entiendo, se refiere a la medida de las alturas de un terreno, pero en este caso la medición es por debajo, para medir la altura del agua en el subsuelo. Por eso se llama así. Esa es la vocación del monumento, la vocación principal, pero además tiene una serie de informaciones, que son las que queremos desglosar hoy con ustedes, que le dan muchos otros valores y significados a ese monumento. Y ponía aquí el acta de nacimiento del monumento, porque no para cualquier monumento tenemos con precisión por qué lo construyeron. En 1878, el que era algo así como el secretario de Comunicaciones y Transportes, o sea, el secretario de Fomento de la época, Vicente Riva Palacio, escribe esto en sus memorias de la Secretaría y testimonia lo que piden. Vean, a partir de la cuarta línea, dispone el ciudadano presidente que para fijar de una manera clara y precisa la altura de los diversos planos de comparación que han servido en los últimos años para los estudios hidrográficos de la Ciudad y Valle de México, se erija en la intersección del meridiano que pasa por la esquina austral de la Palacio Nacional de la fachada y el paralelo que pasa por la esquina de Seminario y Arzobispado, o sea, aquí, afuerita del museo, un monumento ipsográfico que llenará las siguientes condiciones. Su cimentación tendrá la solidez necesaria para impedir que el hundimiento produzca la menor alteración en la exactitud de los niveles que en él han de marcarse. Está planteado desde el inicio con una idea de permanencia fija. Cuando lo desplazan, para mi gusto, el monumento de alguna forma muere. Su cimentación tendrá la solidez, sí es lo que para impedir que el hundimiento produzca la menor alteración en la exactitud de los niveles que en él han de marcarse. No puede haber alteración. ¿Y qué pasa si lo desplazas 200 metros? Será de mármol cuadrangular en su base y sus caras irán orientadas a los puntos cardinales. Tendrá en incrustaciones de metal los patrones del metro, de la yarda y de la vara, y marcará la altura de la banqueta en la esquina nororiente del Palacio Nacional, la de la tangente inferior al monolito llamado calendario azteca. Todo esto vamos a ver que está inscrito en el monumento. Ahorita, pero quería que vean que que existen documentos así para los monumentos. Alguien va a invertir dinero, entonces hay que explicar por qué los van a construir, cuál va a ser su función. Quiero que vean el segundo párrafo, que es lo que a mí más me emociona, que dice: empleando las referencias que fueren precisas, se marcará en él también el nivel más reducido del estiaje o bajas aguas y el mayor de las aguas altas del lago de Texcoco en los últimos 10 años, con expresión de sus fechas, el de las mismas durante las inundaciones, acerca de las cuales haya dado datos fidedignos, y por medio de una pieza movible, esto es el dato más extraño, el que en lo futuro tengan el jueves de cada semana. ¿Qué quiere decir esto? Que el monumento iba a marcar el nivel del agua, y no solo eso, sino como si checaras la app del clima, el monumento era un referente público, porque todos los juegos se actualizaba. ¿Alguien sabe de algún monumento que se actualice? Este es bastante especial, con una pieza móvil, que yo digo que seguro se perdió la siguiente semana. O sea, ¿cuándo se te ocurre poner en el espacio público un elemento móvil? En fin, eso es las otras partes. Expresará la declinación de la aguja magnética en el presente año. O sea, en el presente año. Cuando leí eso de nuevo dije, ¿se iba a actualizar año con año el monumento o qué? La altitud o altura sobre la marea media y las coordenadas geográficas de su sitio. Tendrá una inscripción destinada a honrar y perpetuar la memoria del cosmógrafo Enrico Martínez por la inteligencia y actividad con la que trazó y dirigió la galería subterránea por la cual en 1608 dio salida al río Cuautitlán. Y lo comunica usted para que se erija tal monumento. Este es un documento un año anterior a la erección del monumento en 1878. Me parecía importante para que sepamos de qué estamos hablando, porque es un monumento con muchos deseos, muchos deseos. Héctor, ¿quieres comentar algo hasta acá? Pues nada más para ponerle un poquito de contexto a quienes nos escuchan y quienes están aquí, muchas gracias. Es que, como decías, el monumento estaba exactamente aquí enfrente y se le conocía como el monumento, no el ipsográfico, nadie sabe que se llama así, sino como el nivel, porque medía niveles del agua. Y
Y aquí, por lo que se hizo famoso este edificio, al menos en el último siglo, es que había una cantina que se llamaba como el monumento, que se llamaba la cantina El Nivel, tomando el nombre del monumento que tenía exactamente enfrente. Y a esta esquina se le conoce todavía a mucha gente como el Nivel. Me quedé pensando, lástima que ya ahorita se fue Claudia, pero lo que deberíamos pedir es que el museo se renombre y se llame Museo El Nivel. O sea, tiene... Sí. No creo que esté aquí a quien se le haya ocurrido el nombre del museo, así es que lo voy a decir, pero tiene un nombre muy burocrático, la UNAM hoy, que se llama el Museo Sí, muy bueno. El Nivel, y es de la UNAM y trata sobre cosas de la UNAM, pero ese sería su nombre más adecuado. Es que hemos estado pensando un montón de cosas que se podría hacer a propósito de este aniversario, volver a traer el monumento aquí, tú quieres hacer unas intervenciones ahora que se está restaurando, poner un señalamiento donde estaba antes, pero ese del nombre aquí del museo creo que sería muy apto. Entonces, todo eso tiene que ver con la historia de este edificio que es el museo, y también por eso estamos, al celebrar los 10 años del museo, ahora renombrado informalmente El Nivel, pues hablar del monumento del cual vienen todos estos nombres. Sí, y en la exposición nos gustaba mucho, a ver, ¿qué cosa más distinta hay que un monumento y una cantina? Por Dios, o sea, son cosas con vocaciones distintas, con funciones muy distintas. Una es vertical, impositiva, es el gobierno diciéndonos qué hacer, y del otro lado está la cantina con su asunto horizontal de encuentro, de charla, o es un tema de una vocación muy distinta, pero que lleven el mismo nombre, y el juego es realmente muy interesante de cómo de pronto son dos objetos, solo por su proximidad en el espacio público es que se interpelan. Y hoy por hoy ya no hay ni cantina ni monumento aquí y la memoria persiste. ¿De qué forma los espacios van manteniendo esas como recuerdos espaciales en sí? Eso es interesante. Y estoy de acuerdo con renombrar el museo. Ay, sí. Bueno, déjenme seguir. Ahora acá. que salgan, vayan a la libreta de anotaciones y pongan, queremos que se renombre. Ay, de nuevo no, déjenme ver. Como que se... Entonces, el monumento, déjenme mostrarles. Vamos a ir en esta charla, si lo puedo avanzar. Si no, no, espérenme, como que se le va la pila. Y... un momentito. Entonces, eso era parte de lo que hizo la exposición y nuestro deseo de organizarla. Pues, si quieres, en lo que intentas... Había una cosa importante en lo del museo, que no sé si vamos a empezar con lo de las aguas y las inundaciones. Sí. Que era... decías muy bien esta cosa del clima, pero ¿por qué esta era como la aplicación ciudadana del clima? Y este año es tan pertinente que estemos hablando de este museo por todas las inundaciones. Ustedes saben, vivimos en una cuenca, es decir, estamos rodeados de elevaciones que hacen fluir todas sus aguas hacia este valle. Estábamos rodeados de lagos y de ríos ahora entubados y ahora lagos desecados, pero el fenómeno geográfico general de que este es un lugar natural para el asentamiento del agua, sigue estando ahí presente. Entonces, durante la colonia hubo un momento en que estuvo esto inundado de manera tremebunda, que hasta dijeron, vamos ya a poner la capital en Puebla. Sí. Ahí estamos, ahora sí. Entonces, Gracias. El chiste, digamos que el chiste público de este monumento era tener, y por eso se actualizaba cada jueves, ir viendo los niveles de cómo estaban los lagos para tener una cierta idea de si iba a haber inundaciones o no. Y ahorita vamos a ver unas referencias de esto porque poquito antes de que se mandara a hacer esto, bueno, poquito en términos históricos, como una década y media, pero en 1856-57 hubo unas inundaciones también muy amplias y mandaron a hacer un concurso. Esto me acabo de enterar porque estábamos viendo línea por línea que decía, de decir, ingenieros de México y del mundo, mándennos proyectos para ver cómo podemos hacer un desagüe más efectivo, no solamente como el que había hecho Enrico Martínez tiempo atrás, sino hacer uno más efectivo. Llegaron los proyectos, era como una licitación parecido, como diríamos, y rechazaron todos. Rechazaron todos porque, en parte porque todas las dimensiones espaciales de los proyectos estaban mal hechas. ¿Por qué? Porque no había información pública. Casi que todos los mapas estaban hechos con información que había recabado Humboldt y no estaban muy actualizados. Y entonces no se sabía sobre orografía y geografía, hidrografía, geodesia, un montón de cosas necesarias para hacer un desagüe. Entonces eso llevó a
recuperar los proyectos de vamos a hacer primero información básica sobre las condiciones geográficas de la ciudad para poder luego hacer un desagüe que sea más efectivo. Y la idea era desde entonces, imagínense, los años 1850, resolver definitivamente el problema de las inundaciones. 170 años después, no. Estamos con unas inundaciones tremendas. Este ha sido el fracaso del hombre frente a la naturaleza y este es un monumento que intenta celebrar su hipotético triunfo. Sí, de hecho, bueno, si ustedes ven la fachada del monumento, que es la cara principal, que hoy por hoy da hacia 5 de mayo, originalmente daba hacia el sur, me parece importante pensar cómo lo había colocado espacialmente Riva Palacio, porque daba hacia el sur, o sea, daba hacia el Zócalo. Su cara principal y el nombre de Enrico Martínez y la declaratoria estaba hacia Palacio Nacional originalmente. Hoy queda extraño porque como lo giraron un paso, ahora ve hacia 5 de mayo, pero lo que importa también es la figura de arriba y cómo está orientada. Les cuento brevemente que este es un monumento extraño porque tiene una parte superior que es una obra de arte y una parte inferior que es una herramienta. La parte de arriba la hizo Miguel Noreña y es una imagen alegórica de la Ciudad de México de manera justamente alegórica porque el monumento está dedicado a Enrico Martínez, pero no hay retrato de Enrico Martínez. Entonces, como no hay retrato, se hace una alusión a él a partir de una figura femenina que tiene un tocado de ciudad, o sea, una muralla en la cabeza, tiene plantas lacustres porque es la Ciudad de México, y tiene aquí una lápida donde dice el nombre de Enrico Martínez y ella deposita unos laureles en su honor. Eso es lo que está pasando en la parte de arriba. Y la parte de abajo la hizo, en cambio, 5 años antes. Los artistas siempre nos tardamos, y entonces se inauguró originalmente la base, y hasta 5 años después llegó de Francia el monumento de bronce de arriba, porque México no tenía fundición artística, y entonces la tuvieron que hacer en París. Miguel Noreña, según Luis, que es de Historia del Arte, Luis Gómez Mata comentó en una charla que la apodaron a esta estatua la Ciudad de México en París. Es la Ciudad de México y ahorita veremos cómo es que sí lo es o no lo es. Y la parte de abajo la hizo Francisco Jiménez, que era ingeniero. Entonces tenemos un artista evocando a nivel alegórico y un ingeniero haciendo un elemento de utilidad, que es toda la base del monumento. Y en la ecuación extraña, ¿por qué Riva Palacio pone en primerísimo lugar en la fachada a Enrico Martínez, a la memoria del ilustre cosmógrafo Enrico Martínez? ¿Por qué dice esto? Justamente, es esta primera parte extraña. Enrico Martínez era un señor que llegó, no sabemos bien de dónde, no sabemos bien qué idioma hablaba, pero llegó hacia 1560 y como hablaba holandés, se hizo de una imprenta a través de la Inquisición. Y era impresor, y hacía tesis, y hizo su libro El Reportorio de los Tiempos, y era más o menos como que le hacía el cosmógrafo, o sea, que sabía de cosas, pero es como un ingeniero primitivo. Pero lo científico en 1606 se mezclaba mucho con la magia, entonces su libro habla mucho de signos zodiacales, es muy lindo El Reportorio de los Tiempos. Y ahí estaba Enrico Martínez por aquí, en algún lado, en su imprenta, cuando dicen, ¿quién quiere hacer el desagüe del Valle de México? 1606. Y lo eligen a él, es muy polémico después, hay auditorías por el trabajo de Enrico Martínez, porque hace un hoyo que se llama el Tajo de Nochistongo, al norte de la cuenca, para que el agua del río Cuautitlán, que era el más caudaloso para meter agua a la cuenca, se desaguara y saliera rápido. Los españoles querían vaciar esto. Llevaban 80 años aquí. 1521, 1606 ya estaban haciendo el desagüe para sacar el agua. Porque según me he enterado, si esta ciudad no la desaguas, se inunda sí o sí. Porque el agua hay que sacarla. Es una cuenca, éramos un lago. El agua va a venir para acá. Entonces Enrico Martínez hace eso. Luego en 1629 llueve muchísimo, se inunda la ciudad 5 años inundada. Dicen que aquí enfrentito era la isla de los perros, que era el punto más alto que los perros se reunían. Eso pasó y la ciudad casi se cambia de capital. Todo eso por culpa de alguna forma de Enrico Martínez. Tal vez iba a pasar lo mismo con o sin él. El asunto es que lo meten a la cárcel y luego lo sacan de la cárcel porque no sabían qué hacer y le dicen resuelve esto y viene un tal Adrián Bot que hay un pleito ahí con él. El asunto es que Enrico Martínez muere en el olvido,
creo que en 1635 por ahí. ¿Qué pasó? Entonces, después de esto, creo que está enterrado en Cuautitlán, pero la tumba desapareció. No se sabe mucho de él. ¿Por qué Riva Palacio le hace un monumento? ¿Qué está pasando a finales? Lo que nos contaba Héctor, hay una vocación en el siglo XIX de desaguar, de retomar los proyectos de desagüe. Todos los gobiernos lo intentan. Clara Brugada lo está intentando. A todos les sale mal porque estamos en un lago. O sea, a final de cuentas, el proyecto de desaguar el valle es complejo porque necesitas mucha tecnología. Enrico Martínez lo intenta y entonces yo asumo por dos cosas, que Riva Palacio le hace el monumento, por un lado, haciéndole un monumento a un hombre del saber, a un hombre de ciencia, que era un cambio frente a la independencia de México. Queríamos héroes laicos, pero del saber, científicos. Enrico Martínez, solo que no hay cara, entonces lo hacemos una alegoría, pero es para él. Y por otro lado, es que a Riva Palacio y a Porfirio Díaz les toca terminar el proyecto del desagüe. Entonces están haciendo el Canal Nacional, están retomando todos esos proyectos. Entonces el tema del agua también está muy presente para ellos. Entonces yo creo que Riva Palacio voltea a ver hacia atrás, dice, ¿dónde empezó esto? Pues vamos a hacerle un homenaje a este señor, dado que el monumento va a medir el agua, pues vamos a hablar con el primer iniciador del sistema hidráulico de este país, digamos. Por eso aparece ahí Enrico Martínez, y el monumento ahorita vamos a ver. Este es, el sello de la imprenta de Enrico Martínez, que está retomado, que él mismo robó de otra imprenta. Así es que todo Enrico Martínez es una intriga absoluta. Ay Dios, Entonces, quisiera empezar, Héctor, con el lado actualmente sur, originalmente era el que daba para acá, y eso es importante, como daba a este lado, esto es lo que vería alguien que sale del nivel. ¿Sí? Te tomas tus copas, sales medio desnivelado y ahí ves el monumento saliendo de la cantina. Y ahí es donde ves el nivel del agua. ¿Sí? Entonces, a ver, Héctor, dos partes complejas, el agua y el metro patrón. Empecemos por lo del agua. Bueno, pues ahí está esa barrita, que yo sé sobre esa barrita que está, esa mera, por ti, porque tú has hecho ahí literalmente con lupa o con esas lupas digitales de ahora, de ir viendo dónde estaba esa pieza móvil. Pero esa pieza móvil, ahorita nos platicas, justo se movía en como riel, que es donde se indicaban los niveles y es lo que proveería la información pública sobre los niveles de los lagos y lo que te daría, y eso es lo que entendemos, porque casi no se ha escrito nada sobre este mecanismo, es lo que le daría indicaciones a la ciudadanía de las probabilidades de qué tanto riesgo habría de nuevas inundaciones. Y en la parte de abajo está... pero espera, me detengo un momentito okay, porque si ven, esto es un detalle. Yo me he puesto a tomar fotos. Desde 2012 le he tomado fotos al monumento porque veo que decae. Y dije, lo tengo que preservar. El año pasado lo restauraron y estas son las fotos de esa restauración. Nada más vean las diferentes calidades de bronce en esas letras. Me pone nerviosa, todas son distintas, no están niveladas. Pero bueno, la información ahí está. Vean este detallito. Está la ranura del lado izquierdo y ahí está el monumentito. Es que es precioso. Monumentito. Y dice 0 metros. Abajo de la E de Texcoco. Ajá. Sí, Francisco Jiménez no le puso a Miguel Noreña, no puso la efigie, le interesaba su herramienta. El monumento está dentro del monumento, por Dios. Más perfecto que eso no puede ser. Está el monumento con su mini gradiente de altura, dice 0 metros. Ese sería un 0 a nivel vertical. Y luego dice piso de la plaza, o sea, aquí afuera, zócalo. Y para abajo tiene una regla vertical que mide hasta 2,80 metros, donde sería el fondo del lago de Texcoco. O sea, que según lo entiendo yo, tal vez alguien lo entiende mejor, de la base del monumento a 2,80 metros está el lago. O sea, nada. No es nada, estamos muy cerca del agua y eso era en 1878. Y entonces ahí es donde los días jueves, según lo que entiendo, alguien iría al lago de Texcoco, así lo veía en un banco de nivel del lago, toma la medida y la coloca en el monumento para que la población, sin tener que ir al lago, lo sepa. Esa es la función de este gradiente. Pero... Y ahí lo dice, la aguja marca el nivel actual del lago y la escala de referencia indica los metros bajo el plano de comparación. Es bastante extraño. Y hay una FG, que es Francisco Garay,
que creo, de él no sé mucho, que es otro ingeniero de la época, miembro de la Comisión del Valle, que son todos estos hombres de ciencia que estaban haciendo la historia del país en ese momento, estaban haciendo los mapas y todo. Pero yo casi me voy de espaldas, les mando un mensajito, no puedo creer, lo encontré en esta foto de época, ahí está el monumento, de este lado, vean el Sagrario Metropolitano, vean lo que es la plaza de Seminario, los árboles y todo, el barrendero igual que ahorita, el barrendero sigue, no ha cambiado, los que cargan cosas, todo, pero le hice zoom y ahí está el nivel, nunca lo había visto. Ahí está la pieza movible que se movería los días jueves. Ahí está el nivel del agua. Es impresionante la cantidad de fotos que hay de este monumento, solo porque está ahí, aquí, en el centro de todo. Y lo que le mostraba yo a Héctor, bueno, digamos, la manera en la que el monumento era un up, o sea, uno venía a ver el monumento. Entonces, en pedacito de como novela gráfica del periódico, es bastante cruel porque, digamos, o sea, haces un monumento con toda esta información, pero Héctor sabe más que yo, es un deseo de una población letrada que México no tenía. O sea, 1878, que alguien sepa ipsografía y luego lo demás que les vamos a contar, requiere mucha educación para un país que todavía tenía muchísimo analfabetismo. Y entonces esta nota es un señor que le dice, muchacho, sí señor, ve al monumento ipsográfico, le dice, el que está en la plaza, bueno, hay toda una discusión de cuál monumento, y le dice, ve a ver si nos vamos a inundar, ¿sí? O sea, ve a usarlo, como les comenté. Y el señor dice, entonces, ese es la primera lado de la izquierda, y el del lado derecho está el señor trabajador con sombrero, probablemente de menos recursos, que va al monumento y está agachado y dice que está buscando la aguja. Le dicen, ¿qué haces? Busca una aguja, y se le acerca un policía, y le dice, ¿pero qué estás buscando, muchacho? Y dice, es que mi patrón me mandó a buscar la aguja. Entonces está como buscando una aguja en el pajar, no sabe bien qué está buscando y no sabe cuál es el objetivo. Y quería retomar lo que dice, esto es como la conclusión final, que le dice un señor, vean de nuevo, un señor con sombrero, ese mismo, señor con sombrero, distinguido, de clase alta, va a darle una lección al muchacho. Y le dice esto, no señor, lo que tu patrón ha de querer es informarse con exactitud y precisión si la aguja encargada de señalar en la inexorable escala la altura de los lagos circunvecinos marca una cifra tranquilizadora o amenazante. Pues bien, dile que tomando por base el plano de referencia, dile que formando un cálculo medio entre el barómetro y el gasómetro, dile que tomando en cuenta la presión atmosférica, dile que la posición topográfica, las condiciones climatológicas, el azimut y las lluvias, en un momento dado la aguja puede llegar al máximo y entonces nosotros llegaríamos al mínimo. ¿Me entendiste? Eso dice, es que me parece un buen... nadie entiende, lo que pasa es que nadie le entendió al monumento, nadie. En fin, quería mostrarlo porque creo que es una versión útil. Otra nota hemerográfica, está el monumento que se bajó del pedestal con su corona de ciudad y su charquito y su toga, y se le acerca un señor y le dice, señor, en tus manos encomiendo mis calles. Ante los primeros truenos, la ciudad inundándose y el monumento desesperado, pidiendo auxilio, asumimos que a la autoridad o al hombre del gobierno o al hombre de poder de alguna forma. Y aquí está, me pedía Héctor, ¿habrá fotos de los...? Hace poquito se inundó el Zócalo, pues no encontré fotos de eso, pero encontré que en 2017 también se inundó el Zócalo, y ahí está el fondo del monumento ipsográfico del lado izquierdo. Esto es lo que los visitantes del monumento querrían corroborar. Y esta otra nota que es muy linda, porque unos observadores, pues mira tú, y esa rota, no es propiamente el monumento, pero es parecido. Pues sí es la estatua de la inundación, por eso está en la columna y por eso no tiene sus trapos para echarse al agua. Eso están diciendo los señores, de esta mujer que tal vez la toga la tiene para rápido aventarse y nadar y huir de este valle anegado. Bueno, eso con respecto a las inundaciones. Ahora vamos a la parte de abajo de esa cara, que es, perdón, y esta imagen que Héctor me pidió que pusiera.
es que esta historia es vieja, esta historia de los monumentos y la medición de los niveles del agua, porque resuelve preocupaciones ciudadanas. Y yo creo que aunque pusieran ese monumento con esas características, hoy que hay mucha escolaridad, seguiría sin entenderse los principios por los cuales se rige. Pero yo creo que la gente entendería que hay mayor o menor riesgo de acuerdo a la altura de ese, es como un índice. Vaya, ¿quién de nosotros sabe cómo se determina la localización de tu Uber? Porque es una cosa complejísima, son triangulaciones que van de aquí a un satélite, varios satélites con una coordinación temporal casi perfecta para que ese puntito en el teléfono no varíe más de 2 metros, es increíble. Pero vaya, esta idea de que la gente hace monumentos para entender su relación con el agua es bien interesante. Esta piedra, se había olvidado de ella, aunque obviamente tiene muchas marcas de varias épocas, pero hace unos años que hubo una sequía en Europa, esto está en lo que es la República Checa, y se le conoce como la piedra del hambre. Y está en el fondo de un río y tiene una leyenda que dice: si me ves, llora. ¿Qué significa eso? Que si ha bajado tanto el nivel del agua del río, que ya no hay agua y va a haber una sequía tremenda y va a haber hambre, porque no va a haber suficiente agua para las cosechas. Entonces ya había una suerte como de mensajes públicos escondidos puestos ahí respecto a cómo nos tenemos que relacionar con el agua. No traemos una imagen, pero hay también una cosa que se llama el nilómetro, que es un aparato bastante viejo de la antigua civilización egipcia, pero era un aparato increíble, que era una columna donde medían los niveles cada año. O sea, era como una columna que tenía marcas muy parecidas a las que acabamos de ver, para ver ese año qué altura estaba alcanzando el Nilo, y de acuerdo a la altura que alcanzaba en esa columna iba a ser la cantidad de terreno a las orillas del río Nilo que se iba a inundar y que iba a ser el área cosechable. Entonces ya esto es una continuación, el monumento ipsográfico, el nivel, de una serie de prácticas que encontramos. Digo, no hay una continuidad lineal, por supuesto, de todo esto, pero sí una suerte como de coincidencias en épocas históricas muy distintas, de utilizar monumentos para ver cómo nos relacionamos con el agua para tomar decisiones prácticas. Y nada más ahí me parece padre pensar hoy por hoy cuál es la función del monumento como cosa fija. Nada más existe la noción en ingenieril del punto fijo, pero esta cosa permanente, fija, que no se mueve, y la materialidad entonces tiene que permitirle eso para permanecer y poder marcar alturas. Nada más se supone que sobre Madero y Motolinía hay un león en una esquina y dicen, no sé por qué, honestamente no sé por qué, que esa fue la altura hasta la que llegó el agua en 1629, en esta inundación que casi mueve la Ciudad de México. Que está como a más de 2 metros, está muy alto. O sea, sí fue una inundación bastante Pero más bien seria. Yo creo que es mentira. ¿Cómo sabemos que ese león medía eso en 1600? Es algo bastante impermanente, pero sí, lo que sí es algo alto y nos da una impresión de mucha altura y de angustia por la inundación, que es lo mismo que genera estas piedras del hambre. Ahora, la parte baja de ese lado, es que me parece importante que tanto el nivel del agua como el metro estén en la misma cara. Y esta sí es la materia de expertise del doctor Vera. No solamente por el metro, yo soy de Texcoco, entonces ese lado que dice lago de Texcoco, sí. Yo crecí en Texcoco, sí. Tiene el nivel y luego tiene el metro. Si vemos esta acta de nacimiento que nos leyó ahorita Carolina sobre monumentos, es bien interesante. Porque es toda una serie de encontrar puntos fijos y puntos de medición que ahorita nos suena como, pero en realidad era una época en que, bien a bien, nadie sabía a ciencia cierta ni dónde estaba ni cuándo era. Se estaba construyendo todos los instrumentos y todas las convenciones para poder coordinarnos espacial y temporalmente. Entonces este monumento a la medida tiene esta celebración de poner los patrones públicos del sistema métrico decimal. Ya se había adoptado desde 1857 la introducción del metro
litro y kilogramo como los patrones nacionales, pero una ley que todavía no entraba en vigor porque era muy difícil hacer esa transición y los gobiernos nunca tenían dinero para hacer todo lo que implicaba enseñarle a la gente, traer instrumentos, hacer la legislación, tener inspectores que verificaran que ya no se usaran las viejas medidas españolas coloniales como la vara, la libra, la fanega, el cuarterón, todas esas literalmente centenares de medidas previas. Entonces aprovecharon el viaje para poner estos estándares públicos que uno puede encontrar desde la invención misma del sistema métrico decimal en la última década del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, que son muy parecidos a estos. Sí, En París hay varios de estos todavía, como metros, estas barras públicas, porque vaya, es que, o sea, en realidad, en muchas cosas es un mundo muy parecido al nuestro, pero en pequeñas cosas cotidianas es tan distinto al nuestro, porque era muy difícil que hubiera patrones de medida por los cuales comparar, o sea, ¿cuánto es un metro? Esta idea de que ahora tenemos reglas escolares para todo, y abres una libreta, escribe y tiene ahí impresa una regla de 30 centímetros. Ahora es fácil encontrar medidas, pero antes era como escuchar una canción, ¿no? O sea, era una época, a mí eso me vuela la cabeza. La mayoría de la humanidad solamente escuchó música en vivo. Sí. Toda la música que escuchaban era música en vivo, que es todo lo contrario a nosotros, que casi toda la música que escuchamos no es en vivo, está grabada, pero eso es una experiencia ajena a prácticamente todas las generaciones humanas. No había esa capacidad de reproductibilidad del sonido. Bueno, tampoco había capacidad de reproductibilidad de los sistemas del tiempo ya más precisos, ¿no? El calendario más o menos, ahí se podía, pero el segundo era muy complicado. Exactamente en qué punto de la Tierra te encuentras, qué es lo que permite el Google Maps y demás, pues eso era dificilísimo, no se sabía. ¿Y cuánto medía un metro? ¿Cuánto medía una vara? Exactamente era muy difícil. Entonces, este era un estándar público fijo o con un material suficientemente sólido para que permaneciera, y bueno, ahí medio sigue, y que uno pudiera ir y comparar, ok, esto es así, con esto comparo una yarda, un metro y una vara, pero un montón de otras cosas. Es decir, este punto fijo, tú eres muy renuente a pensar que este es el kilómetro cero, pero yo soy de los kilometroceristas del nivel. Ahorita nos platicas un poquito, pero también toda esta cosa de por dónde pasaban los meridianos. Sí. Esa era una pregunta sobre la cual depende nuestra regulación del tiempo. Por eso el tiempo hasta la fecha se regula desde Greenwich, desde el meridiano de Greenwich. Entonces, este monumento estaba hablando de la altitud, los lagos, el sistema métrico decimal, los paralelos. Sí. Y esto de que tuviera una base de que no se hundía tenía que ver, eso es muy importante todavía hasta la fecha. Y escuchen la radio, o sea, están los expertos de la UNAM diciendo que toda la parte oriente de la Ciudad de México, por donde está el aeropuerto internacional, se va a hundir decenas de metros y va a ser muy difícilmente habitable dentro de no mucho tiempo. Nos va a tocar verlo. Es una cosa demencial, por eso de que tuviera una base suficientemente sólida era muy importante para que siga siendo el punto de referencia. Entonces, este era el punto de referencia de un montón de cosas importantes sobre las que antes era imposible saber. O sea, había un nivel de incertidumbre sobre todas esas cosas, y este monumento pretendía ser público y dar certezas sobre todas estas cosas que ahora nos resultan cotidianas, pero que antes eran misteriosas. Y entonces, es que ahí está el asunto. Es un monumento público y que pretende ser certero. Y entonces yo decía, pues metro, ¿no? Vamos a medirlo. Me metí una vez con un flexómetro, no es muy difícil, la reja es muy chiquita y nadie lo vigila. Y lo medí y mide 1.10. Y la yarda mide 1.10 y la vara mide 1.10. Cada una de las caras. Tiene 2 veces el metro, la yarda y la vara. Y dije, así que certero no es. Tengo esta gran intriga de cómo decía ahí metro, porque dice la palabra metro y ahí esa viga, pero lo que yo creo, esto lo logré encontrar. Esto sí es mi hallazgo porque llegué con un súper lente, le hice súper zoom antes de que lo remodelaran. Yo creo que esto ya no lo tiene, porque si eso lo lijas una vez, se va. Y tiene ahí un marcador, que es un 0, un 20, ¿lo alcanzan a ver? Este es el metro, un 50 y ese 100 ahí cuarteado, que es bastante simbólico de cómo el monumento ya no es lo que pretendía ser. Y por lo menos estas vocaciones de certeza
las ha perdido. Por eso yo digo que este es un monumento a la incertidumbre, porque lo que hay, solo ha acumulado falta de certeza, pocas verdades. Aquí tenía, este es el metro patrón de Francia, París, como siendo la sede donde se determinó el metro patrón. Tenía la obligación esta de comunicarlo. O sea, si un grupo de señores en un lugar, señores porque eran todos hombres, porque así era esto, en un lugar decidieron una serie de cosas y luego cómo nos la comparten a la población, pues lo tienen que hacer público. Entonces, este es el metro patrón. En París había 14, creo. 14 o 16, solamente 14. Quedan 2. Ajá. Quedan 2. Este es uno de ellos que está frente al Palacio de Justicia, que me parece interesante dónde lo ubicas. Pero vean, y aquí están los centímetros, que eso es ya de una coquetería increíble. O sea, podrías ver el metro, los decímetros y los centímetros. Exactamente. Y tenías estos topes que te indicaban exactamente dónde empezaba y dónde terminaba el metro. Entonces el ciudadano de a pie podía ir y hacer referencias. Y yo creo que estas barras, tal como las muestras, sí cumplían esa función. Sí, pero lo que les falta es el límite, ¿no? Aquí yo creo, o sea, así de Porfirio Díaz y su amor por Francia, realmente seguro que copiaron cómo eran los patrones de medida en Francia. Asumo que el monumento tenía, y lo vimos, estos marcadores por decímetro, y luego una porción donde seguramente daban el centímetro, porque tampoco tenías acceso al centímetro. Alguien te tenía que decir cuál era la porción, cuál era la décima parte de esa sección, llamada decímetro, y luego los límites. Y Héctor me ha hablado mucho de que el material del límite es muy importante y la forma del límite, de dónde termina, porque es donde, ok, yo voy a medir con mi cuerdita, soy un vendedor de tela, quiero llevarme el metro patrón, ¿dónde la pongo y dónde termina? Porque lo que importa aquí es la precisión. Obviamente, cada vez que alguien la tome la medida, se va a ir perdiendo precisión, tampoco importa tanto, pero bueno, será tentativamente muy cercana al metro patrón. Yo creo, lo que he ido aprendiendo es que hay bastante imprecisión en el mundo de la medición. Pero todas las mediciones involucran un cierto grado de incertidumbre. Ahí no es la lucha por la exactitud, o la lucha por la exactitud es la reducción de la incertidumbre, pero toda medición tiene, hasta los relojes atómicos del presente tienen que medir su nivel de incertidumbre. Ahora, esos relojes atómicos del presente se van a retrasar un segundo, algo así como cada 150 millones de años. O sea, ya está medido cuánto, pero sigue siendo no completamente exacto, ¿no? Hace poco estaba con un ingeniero de esos, le mostraba mi reloj, le decía, oye, pierde un segundo cada 3 días, porque a los 2 meses ya voy un minuto atrás. Me dijo, pues es que el cuarzo es muy sensible a la temperatura, entonces si andas viajando y andas cambiando de clima, con tu relojito de cuarzo se va a ir moviendo. Podemos ver rápido nada más de atrás. Esto de los bordes de la medición es bien importante. Cuando vayan a la Parisina a comprar tela, si es que todavía alguien lo hace, porque ahora ya todo está prêt-à-porter, como listo para usarlo, van a ver unos metros con los que miden la tela, y esos metros tienen o deberían tener, son metros de cuadraditos de madera, tiene una orilla de metal. Eso está por la ley, porque con la orilla de metal reduces el desgaste de la punta, porque si vas desgastando la punta, vas haciendo estos robos hormiga de que te vendo un metro de tela, no es nada más 98 centímetros. Entonces hay que... Y fíjense que no estiren la tela, es muy importante. Junto con la medición es el aparato y la técnica. Porque si te estiran la tela y le hacen 1 metro a 2 metros, pues están vendiendo menos, porque están haciendo que tiene que ser sin estirar la tela, usados. Sí, y justo por eso ponía esta imagen que tiene Héctor en su oficina. Ay, sí. Que es preciosa. Una copia. Con eso robada, de que andan robando el look. Pero vean, ahí está el uso de las nuevas medidas, ¿no? El litro, el gramo, el metro, el ara, supongo. ¿Pero qué? ¿Tuas? No sé. A ver, está arriba el volumen, que es el litro, luego la masa, que son el peso, ahí con la báscula. Ahí está el metro ese precisamente con las telas. Luego el metro cuadrado. La moneda, que era el franco, era dividido en 100 centavos, también la moneda se hizo decimal, igual fue en México, hay una historia interesante. Y luego está una medida que ya no se usa, pero que en la época era muy importante, que es el estéreo, que era una medida para la leña. Entonces es una medida volumétrica, entonces también iba a estar relacionado con el sistema métrico decimal, pero comprar leña, obviamente se tenía que comprar por volumen. Bueno, no, obviamente también podría ser por masa, pero no se pesaba, se medía por volumen. Entonces el estéreo es esta medida de aquí, y eso lo ponían como las 6 unidades. Pues esto, hoy por hoy, yo digo que esto lo registré hace algunos años. Estaba parada frente al monumento y una señora abuela había metido a su nieto desesperada, como usando el monumento de corral,
Y el niño corría como loco, así. Yo lo detuve y platiqué con él y le pregunté, ¿tú mides 1 metro? Me dijo, a ver. Y se acostó debajo de la vara, de la vara de metro, y corroboró que medía un poquito más de 1 metro. Y yo creo que es de los momentos que ese monumento se ha vuelto a usar. Tal vez el único. Este es un lugar mágico que les quiero presentar que existe, que es el Centro Nacional de la Metrología, que está en Querétaro, donde se guardan las medidas patrón. Y este en particular es el Museo Félix Peset, que tuve el gusto de poder visitar, y es un museo de la medición en un lugar que está en Querétaro, porque según esto no tiembla, probablemente porque es el nodo comercial del país de producción industrial, pero ahí están guardadas las medidas patrón y les quiero mostrar lo que tienen ahí en una esquinita. Tal cual, ajá. Lo quería mostrar a la expo, no se pudo, pero aquí lo están viendo. Diferentes metros patrón, no sé por qué hay tantos, creo que uno es una copia de Michoacán o algo así, pero lo que me parece interesante es que el que está hasta abajo, de mármol, tiene ese mismo tema de los centímetros divididos y los decímetros a lo largo del metro. Y todos ellos tienen un sello certificador, un notarial validador de la verdad de cada uno de ellos, ¿no? Aquí están con detalle esta porción del metro patrón. Y en la exposición, cuando la vean, nos dimos el gusto de poder, como decía Héctor, de cómo llega la regla a mi cuaderno escribe, cómo la tengo en mi estuche, porque en primero de primaria me pidieron mi regla de 30 centímetros. ¿Cómo llegan ese patrón que parece ajeno y distante a normalizarse y a socializarse en la población? Pues es a través de la educación y estos sistemas donde estamos comunicándolo a nivel poblacional, por lo que estamos muy orgullosos de poder tener en la expo aquí abajito elementos de medición del fondo de Melquiades Herrera que nos prestaron de Arqueya del MOAC, y están la regla monstruo, la regla que se dobla, la regla pulsera, la regla jeringa, la regla curva, la báscula, elementos de volumen y la reglita que dice ahí, regla de animalito, aprenda a medir. ¿Qué tiene eso que ver con el monumento? Pues absolutamente todo. Es una forma en la que de esta cosa vertical a la horizontalidad de la medición y cómo nos la apropiamos. Poco importa la trazabilidad de ese objeto al metro patrón es bastante poca. O sea, seguramente hay mucho rebaba en esa regla monstruo y nuestro centímetro mide un poquito más que 1 centímetro, pero no importa demasiado, porque ¿qué vamos a medir con eso? Nuestro cuaderno, y vamos a hacer cuadritos de 4x4 en nuestro cuaderno. Pero era bonito poder hablar del monumento a esto, todo el proceso por el cual se socializa en la población. Bueno, puede importar con la jeringa, porque si eres un junkie o un pasante de heroína puede ser bastante serio. Es una regla jeringa pluma. Bueno, pero es una pluma. Pero piensen en esto. ¿Cuál es el nivel de incertidumbre de las jeringas? Sí. O sea, si ustedes comparan 2 reglas escolares, a los 30 centímetros seguramente va a haber un poquito de variabilidad. Es como un reloj de cuarzo, digamos, ¿no? Al mes ya va a traer como un minuto de diferencia. Pero si son estas cantidades tan pequeñitas de las medicinas, sí, o de las drogas, dependiendo de qué tipo o de las drogas legales y las ilegales, bueno, puede ser muy fundamental. Entonces, no es que les quiera inyectar desconfianza en el sistema médico, pero por eso es tan importante, y eso de que esté en Querétaro porque no tiembla es crucial. Sí. Acabo de estar en un laboratorio nacional de metrología donde hicieron unos cimientos especiales de una columna para poner una balanza. Porque ya estamos en niveles de precisión tan elevadísimos, sí, o sea, en este siglo y medio desde el nivel para acá, que cualquier movimiento puede hacer variaciones que haga que la incertidumbre se dispare muchísimo. Entonces no puede haber nanotecnología si no tenemos unos niveles de precisión de medida increíbles. Entonces aquí pues es muy difícil. Ya por eso no tenemos casi nada acá. Antes la horas se daba con el observatorio de Tacubaya, pero ya no lo tenemos ahí, ya no lo podemos hacer así, necesitamos otros instrumentos. Y lo que me enteré en la conferencia que dio Héctor, este año el metro cumple 150 años, no le hemos deseado feliz cumpleaños al metro patrón desde que se estableció. En la conferencia que dieron en el IMAS el 19 de mayo, ¿sí? Contaron cómo en el temblor del 85 se cayó el edificio que tenía las medidas patrón en este país.
de programación, el edificio de programación y presupuesto, no se cayó, quedó inservible. Inservible. Y ahí nos contaron una historia increíble. Este museo que nos decían que está en el CENAM se llama Félix Peset, él era el ingeniero encargado de masa, porque había que traer un cilindro de platino iridio que era como el acelerador de partículas que está ahí en Suiza, que es como lo último en ciencia. Entonces le compraron una caja fuerte para que no se lo robaran porque eran instrumentos muy caros. Y en el temblor de 1985, casi un siglo después de que lo trajeran, sirvió para que no se aplastaran esos instrumentos, que son instrumentos que no los puedes tocar porque con la grasa que tienes ahí pues, modificas muchísimo y si lo pules le puedes quitar átomos, literalmente átomos, y eso puede hacer que haya unas variaciones. O sea, el nivel de incertidumbre se empieza a disparar. Y nos contaron una historia ese día increíble que les quiero compartir, para que vean que no todo es tan malo como parece. No los dejaban entrar a retirar el metro oficial y el kilogramo oficial, que eran los puntos de referencia de toda la medición del país en ese momento. Y ahí estaba el ingeniero Félix Peset desesperado, mi metro, mi kilogramo. Y el policía, ahí no puede pasar, está prohibido, pues como lo que vimos en el 2017, ¿no? O sea, lugares donde no se podía pasar. Bueno, aquí viene donde lo malo a veces puede ser bueno. Sobornaron al policía en la madrugada. Entraron 3 o 4 personas que sabían. Pero gente más top de medición del país. Sí, bajo el riesgo de que se les caiga ahí y se mueran, y bueno, ya se arma el borlote. Y sacaron todos los patrones, los más importantes, entre ellos el metro y el kilogramo, que había comprado desde la época de Porfirio Díaz, desde esa convención del metro de 1875, y así lo rescataron. Si fuéramos más honestos, quién sabe qué hubiera pasado. Salió Félix Peset, dicen, con su kilo. Él quería cargar el kilo y llevárselo de ahí. Imagínense, o sea, México, por un lado se inunda, por el otro lado nos tiembla y se nos cae el edificio. Luego ya se los llevaron a Querétaro, no queremos más temblores y que estén seguros allá. Y en este museo del lado izquierdo están la caja, hay 2 cajas fuertes donde dice en el lado lo que hay adentro, no están exhibidos, ahí está el metro patrón. Hoy por hoy ya no se usan esos sistemas de medición, el metro se ha redefinido, pero queda esta historia material de los objetos donde está contenida la verdad. Durante muchos años ahí estuvo la verdad. Y aquí es otro de los grandes tesoros de la exposición. Héctor. Que casi no lo perdemos. Yo me echo la buena o mala fama, dependiendo como lo quieran ver, de ser el loco del sistema métrico. Ya tengo tiempo con esa fama. En el doctorado mis amigos me decían de apodo, de broma, no Héctor, sino Hectárea. Es verídico. De tanto que estaba ahí, sistema métrico decimal. Pero bueno, una familia de pronto me contactó, oiga, ¿no le interesaría comprar un póster de esos de la época del Porfiriato, que era para llevarlo a las escuelas y que se pudiera enseñarle a la gente, un poco como ese que dice, esa copia que está en mi oficina, son pósters educativos para decirle, así es 1 litro, así es 1 kilogramo, así mide, etcétera, ¿no? Y le dije, no, pues yo no puedo comprarlo. Y me dijeron, ¿y en cuánto cree que lo podamos vender? Le digo, en nada, porque pues el sistema métrico nos interesa a 2 o 3 loquitos y pues está muy complicado. Pero aquí en el ISUE tenemos el archivo histórico de la UNAM, o sea, aparte de tener el Museo UNAM hoy, que por cierto ya estamos haciendo campaña para renombrarlo Museo El Nivel, que sería un nombre bastante más justo y poético. Pero el ISUE tiene un instituto de investigaciones, pero resguarda, tiene este museo y resguarda el archivo histórico de la UNAM. Les dije, ¿por qué no lo donan para el museo, para el archivo? Y aquí vamos a dar buen cuidado de él. Y esta exposición fue el momento perfecto para que se pudiera exponer este hermosísimo póster educativo. Esta no es una impresión, este es el original. O sea, llegaron los bisnietos de este señor que dibujó este póster y no lo... y ahora ya lo podemos ver y los familiares van a venir ahora desde Mérida a ver el póster. Y es precioso porque vean, es un documento de fines del Porfiriato donde se están enseñando el sistema métrico decimal a las infancias, ¿no? Dice el sistema de pesas y medidas y monedas, que también es como se construye una población decimal, y está el águila y está México arriba, porque es un documento con el que nos estamos haciendo ciudadanos, y abajo las medidas patrón, 1 metro que te confirmo, Héctor, lo medí y mide 1 metro,
y lo de abajo mide 20 centímetros reales, son reales, es perfecto este documento, porque abajo veíamos en el montaje, creo que Catherine notó que tiene un sello notarial. Del lado derecho dice República Mexicana Notario Público. ¿Por qué una monografía está notariada? Además, notariar es carísimo, pues porque está validando una verdad. Este documento es verdadero, y tan verdadero que el otro triunfo de la exposición es recuperar esta foto, que vean a la izquierda de los niños, ahí está la monografía en uso. Casi nos morimos cuando encontramos esto. Ahorita veíamos bien, vean estas en niños sin zapatos, con el sombrero que han dejado ahí. Probablemente población indígena que se le esté instruyendo, alfabetizando para que luego lean el monumento ipsográfico, tal vez. Y están ahí las herramientas educativas, y les señalaba también el reloj de atrás, que me parece importantísimo, que hay un reloj que se está construyendo una noción de normativa del tiempo, normativa de la verdad de la medición. El maestro que se ve que los tiene cortos a los niños porque no sonríen, solo el último, y que probablemente usaba la regla para pegarles. Eso me parece un poco triste, pero sí, al final es una norma, ¿no? Y cómo norman los objetos a través de, a veces, violencias. Pero pueden verlo en la exposición, y tuvimos, esto sí es así, es de una elegancia importante tener la monografía original al lado de una imagen donde está en uso. Eso es un triunfo que yo celebro muchísimo. Bueno, otro detallito, la otra cara del monumento. Esta es la cara que ahora da hacia el norte. Lo que dice esa cara es que es el presidente, siendo presidente Porfirio Díaz, y el secretario de Fomento Vicente Riva Palacio. O sea, Riva Palacio puso su nombre 2 veces en el monumento, Porfirio Díaz aparece una vez. Nada más la pregunta, ¿por qué? Esa ya la abrí. ¿Pero no eres de la mía? No. Bueno, ya compartimos, ya nos va a dar COVID a los dos. El monumento, entonces, ¿por qué la Revolución Mexicana? O sea, se armó en 1878, se inauguró, y se movió en 1925. Son unos escasos 40 años, pero no pasó cualquier cosita. Entre ese momento y el otro pasó la Revolución Mexicana. Me pregunto también, ¿por qué no lo tiraron? Dice Porfirio Díaz, si es un movimiento tan claramente que tenía un enemigo tan puntual como el dictador Porfirio Díaz, ¿por qué no lo tiran? Pues por la ciencia. Yo creo que es la ciencia, es la forma en la que lo de abajo es herramienta, que no puedes desechar algo tan costoso, tan necesario, tan específico. Y entonces yo creo que es una movida ahí maestra muy perversa de Riva Palacio para permanecer en la historia. Porque uno hace un monumento y luego ¿quién lo va a mantener? ¿Quién lo va a quitar? ¿No? Son gobiernos, normalmente el gobierno que sigue es un gobierno de oposición. ¿Por qué mantendría el monumento? Entonces como que los monumentos son deseos a futuro. Y creo que esa es una de las partes que lo hizo permanecer. Ahí está, en esta cara está la ubicación original. Lo dice el plano de comparación, 2 metros sobre la banqueta de la esquina noreste del Palacio Nacional, 1878. O sea, el monumento dice dónde debía estar, pero ya no está. Eso es lo que me parece relevante del lado norte. Y tiene nuevamente el metro patrón también de este lado. Sí está muy, muy desgastado en la base y no se logra ver los puntos que les mostraba del otro lado. Y ahora la cara que da actualmente hacia acá, pero originalmente era la cara norte del monumento, que tiene 3 elementos bastante complejos, que esta es la parte yo creo que más ambiciosa en términos de alfabetismo de la población. Habla de la posición geográfica, declinación magnética y del calendario azteca. Entonces vámonos por partes. Esto es lo que dice, toda esa cara dice esto. Posición geográfica, latitud, 19 segundos, 26 minutos, 4... esas informaciones, oeste de Greenwich. Y luego abajo, declinación magnética, en abril de 1878. Y abajo, plano de comparación, 1 metro sobre la tangente inferior al calendario azteca. Y esa placa, que no sé muy bien de qué va, creo que MDF, Ministerio de Fomento, 1878, pero no sé cuál, yo creo que tiene una función métrica horizontal que todavía no he logrado dilucidar. Toda esa información, como decía el acta de nacimiento, la declinación magnética se iba a actualizar, en teoría, pero está hecha de bronce, no sé muy bien cómo, pero por lo menos dice el mes de abril del
78, y la parte de arriba, esas coordenadas, que cuando yo recién empecé a investigar el monumento, rápidamente en Google Maps busqué esas coordenadas y me llevó a Lecumberri. Y yo así, esto ya parece el código Da Vinci, porque el monumento me está diciendo cosas. No sé muy bien el error, de dónde venga, probablemente de un diferente sistema de meridianos de la época, una falta de medición, precisión, no sé, pero de cualquier forma hace un juego bonito entre monumento y documento, porque hoy Lecumberri es el Archivo General de la Nación. Y ahí hay un juego poético que se puede hacer, pero bueno, esa errata, yo tengo, porque de esto sabe más Héctor que yo. Bueno, ahí está, y es que por eso, o sea, esas pequeñas diferencias, o sea, si haces triangulaciones que van hasta satélites, se convierten en cosas enormes. Uno puede decir, hay 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Sí. Bueno, si es un mililitro más de heroína o menos, puede ser, misil. ¿No? O hacer toda esta cosa de que pase de... Entonces, yo confiaría, o sea, mi intuición es de que esa medida era muy precisa en ese momento. Sí. Ahora, va cambiando, obviamente va cambiando. Por eso también, y ahorita vamos a ver cómo se habla de la Comisión del Valle. Me hicieron toda esa Comisión del Valle de México porque nada se sabía exactamente dónde estaba. Entonces siempre es tan preciso como se puede en este momento, con este nivel ahora que este mismo ingeniero que está en un laboratorio de tiempo, en un laboratorio nacional de metrología, el que me platicaba esto del cuarzo, decía, pues el día de la Tierra, que gira sobre su propio eje, no siempre es igual, porque la atracción de la Luna y las mareas puede hacer que varíe una fracción de segundo cada vez, y luego esto se va acumulando. Si llevamos, desde que están estos relojes atómicos, como 6 segundos de diferencia. Ellos van ajustando para que todo siga funcionando. Dice, ¿qué vamos a hacer cuando esto siga subiendo? No sabemos. Pero la última convención de metrólogos, que es gente súper interesante, es una profesión que no se conoce mucho, pero los metrólogos son bien importantes, dice, llegaron a la siguiente conclusión. No saben cómo solucionarlo, pero llegaron a la siguiente conclusión. Cuando se acumulen 50 segundos de diferencia, que va a ser dentro de mucho tiempo, a los que les toque cuando llegamos a ese umbral, que ellos solucionen. Entonces, no se sabe exactamente, pero bueno, que alguien más lo haga cuando haya otras posibilidades. Entonces, yo creo que esas coordenadas para ese momento eran las más precisas, y me imagino que quien estaba ahí leía eso era la persona que tenía más seguridad de en qué parte del planeta estaba en todo México. Nadie podía saber con mayor exactitud eso. Y luego está todas estas cosas que les digo del tiempo, toda esta cosa de los meridianos era muy importante, y todo esto se hizo por las mismas fechas. Estos son nuestras zonas horarias, que nos hace esta cosa que es muy extraña, pero aunque todos vivimos en horas distintas, saben que tenemos horas distintas con respecto a la costa este de Estados Unidos, y la hora central, y la hora de las montañas, y la costa oeste, etcétera, pero todos vivimos en el mismo minuto. Son horas distintas, pero todos los humanos vivimos en el mismo minuto, de hora distinta, pero entonces, ¿no? Así, ¿no? A los 10, o sea, todo el mundo está en el minuto 11 en el globo, en horas distintas, pero en el minuto. Coordinar eso, wow, qué locura. Pero ya desde esa época lo estaban haciendo con este movimiento, con estos mapas de los meridianos, y luego obviamente pues lo divides en 12 porque hay 12 horas. Hubo un debate bien interesante, que eso se definió prácticamente en estos mismos años, en 1884. Pasa por el meridiano de Greenwich, porque casi todas las cartas náuticas de la época seguían el meridiano de Greenwich, que era el más exacto en ese momento. Entonces había una disputa de quién medía mejor, si los franceses o los británicos. Los franceses que inventaron el sistema métrico decimal, y los británicos que tenían todo esto. Bueno, los franceses, cuando se hizo esa convención, dijeron, no podemos aceptar que el tiempo tenga como eje a la cochina Inglaterra, Greenwich, un observatorio que está en Inglaterra. Pero oye, pues es que, dice, no, ¿por qué no ponemos el punto de arranque no en medio de donde está Inglaterra, sino aquí a la mitad del Pacífico, donde no hay nadie? Y entonces aquí no favorecemos a ningún país. Esa era una solución genial, porque ahorita pasa una cosa muy chistosa en el Pacífico, donde si das un paso de 1 metro, cambias de un día para otro. Porque es el punto donde se hace todo. Así como vemos esta cosa de, ya fue el año nuevo aquí en Australia, y viene avanzando, ¿no? Bueno, dije, ¿por qué no lo hacemos aquí? Es decir, 12 meridianos para acá, 12 zonas horarias.
pero ya todas las cartas náuticas estaban hechas y hacer ese cambio significaba redibujar todos los mapas de navegación. En una época donde hacer esas cosas pues era muy costoso, estamos hablando último tercio del siglo XIX, y los franceses dijeron, bueno, está bien. Pero si nosotros aceptamos el meridiano de Greenwich, queremos que los británicos adopten el sistema métrico decimal. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Perdieron la batalla vilmente los franceses y tuvieron su revancha hasta los años 1960, cuando Inglaterra por fin adoptó el sistema métrico decimal. Pero vaya, todo esto estaba ahí. Entonces, que hubiera una idea de que el monumento también iba a marcar un paralelo era muy importante porque tenía que ver con estas preocupaciones. Sí, y el doctor Mendoza Vargas me comentó, es un geógrafo, y dijo, no, es que había una polémica y un pleito por el meridiano cero del país, entre el monumento y la torre de catedral. Y también hacer el monumento era quitarle a la catedral ser el meridiano cero, y era un tema también, de desamortizar, en esta cosa de quitarle bienes a la iglesia, también patrones, también medidas, así como Porfirio Díaz le puso relojes a las iglesias. Yo creo que es un gesto muy intenso de decir, a ver, tú, edificio simbólico para algo, vas a hacer un edificio útil para este fin científico, y de esa forma también quitándole, es un gesto importante el monumento, como que le quita verdad a la catedral. Y aquí ponía el otro mapa que mostrabas, no sé si hay alguna diferencia. No, este fue, creo que el documento que sacaron precisamente en esa conferencia donde se hacían estos mapas, que es, digo, con pequeñas variaciones, pero es esencialmente lo que tenemos. Y como todo, o sea, todas esas cosas siempre son objetos de disputa, pues cuando fue... iba a decir regente, pero cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, su primer gran pleito público con el entonces presidente de la República, Vicente Fox, fue: no vamos a querer el horario de verano aquí en la Ciudad de México. Y esos horarios son precisamente ajustarse a una hora, entonces hacer como un salto de un gajo, digamos, en este mundo. Y este es el otro detalle muy extraño del monumento, porque en la parte de abajo dice posición geográfica, declinación magnética, y abajo dice plano de comparación, 1 metro sobre la tangente inferior al calendario azteca. ¿Qué es esto? O sea, no solo el monumento en una de sus caras se autorrepresenta, que es bellísimo, sino que en esta cara hace referencia a otra piedra históricamente muy importante. ¿De qué está hablando de esto? Cuando los españoles encontraron la Piedra del Sol, les pareció tan genial. Se estaba acercando a la independencia. Fue hacia 1801, creo que la encontraron. Y dijeron, eran pueblos sabios a los que conquistamos. Los españoles éramos tan hábiles que dominamos un pueblo muy, muy inteligente, ¿no? Entonces, tan importante les pareció la Piedra del Sol que fueron y la empotraron en la catedral. Empotraron, pegaron ahí la ven, ahí estaba, esa es una foto de época, era pública, y ahí estaba establecida, y dicen que cuando llegaron los estadounidenses a invadir, practicaron tiro al blanco con la Piedra del Sol, porque estaba ahí, y era un lugar perfecto para practicar, y el destrozo de la cara, lamentablemente tenían buena puntería, y destrozaron más la parte central. Si hubieran tenido peor puntería, pues le daban ahí al muro. Lo que pasa entonces es que estaba ahí, estaba viendo esta foto, vean afuera cómo había otros vestigios arqueológicos ahí puestos. Eventualmente esta Piedra del Sol la desmontan y se la llevan el camino no fue largo, por la calle de Moneda al Museo de Historia, Museo Nacional de Historia, que fue el primer museo, unos metros más acá. Pero esa piedra, extrañamente, ubíquenla, observen cómo está. Hoy, si van a ese punto, dice esto: línea de referencia en sustitución de la tangente inferior al calendario azteca. Si recuerdan, la línea tangente es la que toca un círculo solo en un punto, por fuera. Entonces, esa línea horizontal que está ahí, hoy es el cero vertical de la Ciudad de México. Muy extraño. Y hay un triangulito ahí que anda. Ese triangulito 19. Y que al lado tiene otro numerito 18. No sé si se les movió. Espero que no se les haya movido. Pues la catedral se está hundiendo. ¿Cómo va a estar en su lateral? Entonces, este punto del monumento estaba 1 metro arriba de la tangente inferior de la Piedra del Sol. O sea, de allá para acá había un declive inicialmente donde la piedra y el monumento estaban a la misma altura. Rarísimo, pero sepan que esto existe y que los elementos históricos marcan referencias. Muy extraño,
Hay fotos de todas las personalidades que quieran. Carranza junto a la Piedra del Sol. Y bueno, yo tenía esta como documento de la época. Es una nota de prensa de cuando se inaugura el monumento, donde está escribiendo Francisco M. Jiménez al secretario de Fomento, o sea, el ingeniero que construyó la base. Y me gusta, o sea, en la prensa describe al monumento ipsográfico, la placa del plan, lo que dicen, pero a partir de donde está remarcado en amarillo, dice, el monumento ipsográfico de México, único en su especie, de cuya exigencia tengamos noticia, demostrará a las generaciones venideras que en época actual se honra en México la memoria de los hombres de ciencia, a la vez que se da un poderoso impulso a todo lo que es útil y a todo lo que es bello. ¿Protesta usted las seguridades de mi...? Bueno, no sé, pero este asunto, útil y bello. Hay toda una polémica entre las obras de ornato y las obras de ciencia. ¿Cuál es la función? Este es un monumento que sostiene ambas partes. Pues esta para mí era la última imagen, pero no sé qué más nos quieras contar. Quizás solamente hacer un último comentario para no pasar tanto del tiempo de nuestros escuchas. Algo que comentabas al inicio de este grupo de expertos, que era pequeñísimo. En realidad todos estos nombres los vemos para todo. Uh-huh. Y el costo, y que tiene que ver también con lo que contabas de Enrico Martínez, de pues saca al impresor que haga el desagüe, sí. ¿No? Y creo que es una lección interesante de lo costoso que puede ser para un país no tener suficientes expertos en las cosas que necesita un país. Y en esta época, en realidad, uno se empieza a meter en cosas de astronomía y en cosas de economía, y todos, era un grupo como de 10, 15 personas que andaba, siempre tenía trabajo porque siempre tenían que hacer todas estas comisiones, como esta comisión del Valle de México, para que se hagan los mapas más precisos y para que se vea el mapa, la carta hidrográfica. Luego también decían, oigan, pues no están bien definidas las fronteras del país con Guatemala y con Estados Unidos, y es muy importante saberlos para que no te agandallen ahí territorio, ¿no? Entonces agarraban a estos mismos, órale, vámonos, no, a Chihuahua, y para que hagas todas estas determinaciones con observaciones astronómicas. Entonces le hacían como a la astronomía y a la cartografía y a la hidrología y a un montón de cosas, pero era un grupo bien, bien pequeñito, y todos, muchos de estos documentos técnicos se publicaron en otro edificio que está aquí muy cerca, ya en una desgracia económica muy fuerte, que es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que está por aquí muy cerca. Hubo un escándalo hace poco porque un director decía, ya no nos dan presupuesto, y subastaron unos documentos históricos para poder mantenerse, y luego eso salió en la prensa y se armó el escándalo y tuvieron que ir a rastrear porque esa subasta fue parcialmente ilegal. Pero vaya, esa sociedad que era como el CONACYT del... Hoy Secretaría, ¿cómo se llama ahora? Secretaría de Ciencia, de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso era la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, era importantísimo, y todas estas personas pertenecían a esa sociedad, tienen ese edificio ahí, hay una biblioteca muy bonita, y todos estos documentos, todas estas cartas ideográficas, todos estos mapas salían y se publicaban en esa sociedad, pero era un grupo en realidad de expertos muy, muy pequeño, por eso los encontramos en todas partes. Es decir, igual que había que hacer, hay que rehacer la moneda o hay que calcular la deuda externa, pues tenía siempre que echar mano de estos cuates. Y una de las historias más extrañas fue que muchos de ellos, hablando de estas cosas de medidas, hicieron un viaje a Japón en 1874. Sí, estos señores. Sí. Y el gobierno de Lerdo de Tejada pagó un viaje para que 5 expertos mexicanos, ahora no tenemos viáticos ni para ir a un congreso Sí, o sea, se ponen pesados, ¿no? Si quieres 5 expertos, que además eran tan malas las condiciones de los caminos y era tan riesgoso viajar de la Ciudad de México a Acapulco, que uno diría, bueno, si vas a Japón para ver un eclipse, ahorita les digo para qué, pues te vas de México a Acapulco y ahí agarras la misma ruta que sería como la Nao de China, ¿no? Bueno, era tan peligroso y eran tan malos los caminos que lo que hicieron fue ir a Veracruz, de Veracruz a Filadelfia, de Filadelfia tomar un tren a San Francisco y de ahí irse a Japón. Todo esto bajo el riesgo de que el día del eclipse estuviera nublado en Japón.
y no puedas hacer tus observaciones. Pero ahí estaban Díaz Covarrubias, el que tiene, Fernández Leal, que tiene una calle allá en Coyoacán muy bonita, Francisco Fernández Leal y demás, Francisco Bulnes, que fue el cronista de todo ese viaje, todo el mismo grupúsculo que andaban haciendo todas estas obras. ¿Por qué se relacionaba con la medida? Porque en aquel entonces la astronomía quería determinar lo que llamaban la unidad astronómica, que era la distancia media entre la Tierra y el Sol, que en ese momento todavía no se podía determinar, pero como todo eso se hace con triangulaciones, tenía que hacer lo que se llamaba el tránsito de Venus. Había un momento en que pasaba Venus por cierto punto con un eclipse y querían hacer triangulaciones, pero ese eclipse no iba a pasar, no iba a ser visible en el continente americano. Entonces ahí van 5 científicos mexicanos pagados por el Estado, donde no había ni para caminos, pero ahí van, 1874, ¿cierto? De regreso, regresan de Japón a Europa, le dieron la vuelta al mundo literalmente, una cosa que antes era durante la colonia mucho más fácil, ¿no? Pasó tantos meses que llegaron a 1875, acabas de hablar de los 150 años de la convención del metro. Francisco Díaz Covarrubias estuvo ahí en París durante la convención del metro. México no fue país firmante en ese momento, pero ahí estaba. Entonces todas estas élites eran bien chiquititas, súper bien conectadas, y para que la gente le creyera que un científico mexicano había hecho observaciones confiables de ese paso del tránsito de Venus, las publicó en francés en París para que tuvieran más autoridad, hablando de la autoridad científica, porque si las publico en español en México, pues quién va, pero si las publico en francés en París. Entonces se quedó ahí, terminó su informe, lo mandó a imprimir ahí y se reconoció como una de las observaciones más exactas de ese momento. Después la astronomía cambió muchísimo y ya no nos importa, ahora medimos con años luz, no con la unidad astronómica, pero durante mucho tiempo fue muy, muy importante esa observación. Entonces todo este grupo de gente andaba en todo. Sí, estaba leyendo, sí, digo, es que es realmente interesante estos como prohombres donde la ciencia y la noción de México estaba asociada a la noción de ciencia, país, modernidad, progreso. Una caricatura que está aquí en la exposición dice, sea usted progresista, utilice el sistema métrico decimal. El avance de un país se logra a partir de sus medidas, unas medidas modernas, estandarizadas con el resto del mundo. Yo siempre digo que es como un México queriendo ser adulto frente al planeta Tierra. Es muy interesante ver cómo todo esto representa un deseo de país, y ahorita estaba leyendo no había leído la parte de arriba, pero dice, me es grato, ciudadano ministro, felicitar a usted por la conclusión de una obra cuyo pensamiento y realización, bajo cualquier aspecto que se le considere, serán un timbre glorioso para la administración actual, que en el tiempo relativamente corto que lleva de existencia ha realizado mejoras en el ramo del fomento, cuya sola idea fatigaba antes a hombres de menos fe. Justamente la manera en la que este monumento contenía una cantidad de deseos, a mí me conmueve mucho, pero el hecho de que lo hayan desplazado y cómo esos deseos se han roto, pero persiste, ahí es. Justo por eso insisto que hay que defender ese monumento y creo que hay que restaurarlo siempre, por la manera en la que acumula la incertidumbre de este país, lo que es México hoy, cómo movemos cosas, pero permanecen, pero ahí está, pero igual no está, porque igual no hace demasiado, pero los guías de turistas siempre mienten cuando llegan a él, todos mienten, porque el monumento mismo miente, y entonces dicen, ¿ves dónde dice metro? Hasta ahí llegaron las aguas en la inundación de 1629. Es una especie de remix histórico, nada de eso es cierto, pero no importa demasiado, porque el monumento ya no importa demasiado, pero lo que sí es que es un testimonio de esta otra época, de otros deseos y de otro país, que tal vez todavía persiste por ahí, tanto en este edificio como en sus afueras, y los deseos que están ahí inscritos en los monumentos públicos. En particular el valiosísimo monumento ipsográfico, que les pido que cuando salgan de aquí vayan corriendo a darle un abrazo. Si pueden. No van a poder. Oye, pero, a ver, tú te interesaste en eso porque a ti te interesa la historia del kilómetro cero. Sí. Cuando ustedes van a las carreteras, ven, está en el kilómetro 84 de la carretera México-Pachuca. Si está en el kilómetro 84, significa que hay un punto de arranque. Es el famoso kilómetro cero, que en todas partes, en casi todas las ciudades hay una placa en el piso que dice kilómetro cero de Buenos Aires, kilómetro cero de no sé qué.
dice la leyenda, aunque no está en el acta de nacimiento y muchos no lo creemos, pero para mí eso es suficiente, que muchos lo creamos y eso le da realidad social, que el punto cero es el monumento ipsográfico. La primera vez que conversábamos, hablábamos, yo decía, el sistema métrico, ¿no? Y tú decías, el kilómetro cero. Y así estábamos hablando del monumento, ¿no? Cada uno desde su interés particular. Pero ahora, tú ya te hiciste una negacionista, y estoy viendo, a ver, que nos convenzas de que no es el kilómetro cero. Bueno, si ustedes googlean kilómetro cero, que es el terreno de la verdad, que es Google hoy, va a decir, ¿cuál es el kilómetro cero de México? Le sale el monumento ipsográfico. Sale una y otra vez, revistas, notas, Wikipedia, todos mienten. Ahora, el asunto es que ahí empezó mi investigación y dije, mira qué fácil, ok, ahí está, perfecto. Y el monumento yo ni sabía nada y dije, pero parece, tiene verdades abajo, a los lados, tiene 4 caras de información. Mira, no sé qué sea, pero parece, podría ser kilómetro cero. Los otros países suelen tener un círculo en el suelo, ¿no? Que es el de París es muy famoso, la Puerta del Sol en España tiene un arco que dice aquí inician las rutas federales y demás. Son marcadores, monumentos, pero lo que se llama mojonera, o sea, un marcador de espacio. Bueno, el monumento ipsográfico podría haber sido eso, ¿no? Porque el de Argentina también es un monolito que tiene, por cierto, una virgen, afuera del Senado. La ubicación siempre es importante, están en lugares céntricos del país, Cuba está en el Capitolio, demás. Ok, padrísimo. Y luego empiezo a investigar y empiezo a ver fotos y digo, pero el monumento lo movieron. Y muy rápidamente dije, lo movieron de un lado de la catedral al otro. Y dije, mira, no sé si fue, pero definitivamente ya no es, porque como lo desplazaron, se abrió un quiebre. Y ahí es donde inició mi fascinación con este tema, porque si hay una distancia, eso genera incertidumbre, y entonces, por lo tanto, todas las mediciones estarían mal, si ese fuera el kilómetro cero. De las carreteras. De las carreteras del país, del territorio nacional, digamos. Pues no, lo que luego investigué, y llevo 13 años obsesionada con esto, y ahora hago un doctorado al respecto. El monumento no es kilómetro cero, nunca fue kilómetro cero. ¿Por qué se le asigna esa cosa? Es mi pregunta. No interesa, para mí ya no interesa tanto si es o no es o qué, pero cómo se convierte siempre en el imaginario colectivo, porque hay artículos en Google que lo dicen, algo hace el monumento y creo que tiene que ver con cómo está vaciado de sentido. Y como está vacío, pues le podemos asignar valores que no tiene. Y tiene información métrica dentro de sí. Y lo que sí es un cero vertical. Eso sí, está marcando el hundimiento de manera vertical. Pero lo que nos interesa es un cero horizontal. Les cuento que cuando pregunté esto al director federal de carreteras del gobierno de Peña Nieto, el ingeniero Clemente Pung Hung, me dijo, un señor de origen chino, de Culiacán, me dijo, es que cuando mides 4,000 kilómetros de carreteras, el cero te da igual. O sea, si se movió 200 metros, a mí, como constructor, me da igual. Entra en un margen de error. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Margen de error, pero es un punto. Debería ser un punto. Pues no, es un rango. No es un punto, es un rango. Y todas las carreteras del país no se reúnen en ningún punto específico, porque también él me dijo, el kilometraje en carretera es muy claro, pero la entrada a la ciudad siempre es turbulento. Y cómo llega la de Pachuca a la ciudad, cómo llega la de Puebla a la ciudad, cómo llegas de Hidalgo, todas, de Morelos, todas esas llegadas de los caminos hacia afuera son obtusas. La circulación urbana no es lineal. Entonces, el kilometraje tampoco interesa tanto. Interesa más la distancia de kilómetros para carreteras por el pago de gasolina de los traileros. Pero bueno, para mí eso abre un problema poético, que es que México no tiene ombligo y es un país obsesionado con su centro. Y ahí hay un tema a explorar, que es lo que estoy haciendo artísticamente y a través de esta exposición y con estas conversaciones increíbles sobre qué demonios implica medir, por qué los países se construyen con su medición. Es una pregunta interesante. ¿Por qué México se constituye como país firmando un acuerdo del metro? ¿Qué nos hace adultos? Todos esos son problemas, pero el monumento nada más les digo, no es. Pero como no tenemos otro, pues es el mejor que tenemos hasta ahora.
hasta que yo me encargue de eso. Entonces, No, ya, yo no quiero que exista. vamos a tener que regresar cuando se acabe esa tesis de doctorado. Gracias. Gracias. Pues, si quieren, aquí terminamos para que puedan hacer preguntas. Adelante, sí. Pues bueno, en redes, en nuestra transmisión, pues hay agradecimientos, felicitaciones. Dice Gloria Muñoz, wow, qué información. Beto Hernández dice felicidades al doctor Héctor, metrólogo, jeje, se ríe. Y a la maestra Carolina por tan interesante investigación. Vamos a ver si ahorita en el transcurso que platicamos acá tenemos más preguntas, pero pues por ahora abro el micrófono. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, muchas felicidades a ambos, al Museo UNAM hoy. Y voy a actualizar la referencia. Ya Google no es la autoridad, sino la inteligencia artificial, ¿no? Lo acabo de buscar porque justo dijiste, bueno, Carolina dijo esta cuestión de que es la autoridad. Bueno, dice Gemini. El kilómetro cero de México está en la Ciudad de México, ubicado a 11.8 metros al oeste de la puerta principal del Palacio Nacional, aunque a menudo se asocia con los monumentos en el Zócalo como la estatua a Enrico Martínez. A ver, Bueno, ¿por qué miente no. Gemini? Bueno, esa es la primera. Nada más actualizar la referencia. Segundo, voy a ampliar un poquito el rango. Yo soy fan destacado de este proyecto. Sí, Facebook lo determinaría. Y hay algo que nunca había notado, y ahorita en las diapositivas, particularmente en la primera, no sé si es mucho regresarse. Sí, voy a regresar. Cierren los ojos. Ahí va. Así En la del acta de nacimiento, dice Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. Lo que me llamó la atención es la palabra colonización. Y creo que en ese sentido la vinculación del museo con el monumento va más allá de la ubicación. En términos de la vocación, un poco de ambos, ¿no? Es decir, entiendo que hay algún nivel de incertidumbre, pero al parecer entiendo que esta fue la sede de la Real Pontificia Universidad, que es el antecedente de la UNAM, ¿no? Y esa fue, como entiendo, la función primera de esto, aunque pasamos luego por una cantina, y luego vuelve a ser espacio de eso que está asociado un poquito, ¿no? O sea, no es lo mismo la Real Pontificia Universidad y que la UNAM, pero sí hay una asociación. Y la palabra colonización yo creo que tiene mucho que ver con una función de un espacio educativo, ¿no? Sobre todo en sus primeras acepciones, ¿no? Y pensar que el monumento tenía un sentido colonizador, pensando esto como la dilatación de la cultura europea por el mundo, ¿no? Es decir, cuando ustedes están diciendo no había suficiente alfabetización o no había suficiente conocimiento, todo es a partir de la referencia de la cultura europea dilatándose sobre el mundo, sobre el continente americano, y creo que la referencia, por ejemplo, a la foto de la primaria, que probablemente eran niños indígenas, hay esta frase que es contemporánea al monumento de calzar al indio, ¿no? Hicieron referencia a los pies, ¿no? Sí. Con la idea de calzar al indio era llevarlo a los valores o a la cultura europea, ¿no? Que al final, pues bueno, es interesante cuando yo hablo del tema con ciertas personas, o sea, pensar de, ok, llegan europeos, españoles, pero eran muchos, más allá de los españoles, y van a imponer la cultura o la religión católica, ¿no? O enseñar los valores europeos. Pero ¿cómo es el mismo problema del monumento? ¿Cómo lo socializan, ¿no? Que es un problemón, ¿no? Es decir, ok, vamos, no porque yo
te apunte con mi pistola, no porque yo te torture, necesariamente vas a aprender. Por más que tengas la voluntad de aprender, necesitamos formas de... y es todo un problema de los frailes para evangelizar a los indígenas, ¿no? Tuvieron que incluso estudiar la cultura indígena para encontrar formas de... y encontrar incluso soluciones adaptando las iglesias, ¿no? Las capillas al aire libre, entendiendo que era más fácil que los indígenas practicaran y fueran a misas y lo hacían al aire libre, entender cuáles eran los lugares simbólicos, los símiles, ¿no? Y ahí empieza todo un proceso de sincretismo, ¿no? Entonces, la palabra colonización tiene que ver con procesos educativos, como ahí claramente está, ¿no? Están colonizando, aunque esta foto sea del siglo XX, la colonización siguió, ¿no? Es decir, seguimos hoy en día la cultura occidental desplazando otras culturas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pensar que este edificio, su vocación primera también era una real escuela, una real universidad, y después ese instrumento era para llevar medidas que venían de Francia, ¿no? Que la élite, pues que es una élite criolla, aunque Porfirio Díaz fuera un poco indígena, ¿no? Digamos, étnicamente, y que al final, pues bueno, había una cuestión de pasar esa cultura universal, bueno, supuestamente universal, europea, hacia una población, enseñar cosas. Y entonces llegamos al asunto de la UNAM hoy, ¿no? Es decir, a mí sí me gustaría que, aprovechando que es el 10º aniversario de la universidad, pensar cuál es la función de la educación hoy en día, ¿no? Esta cuestión que es mucho del argumento de la exposición, la verticalidad y la horizontalidad, cómo hay conocimientos que vienen de arriba hacia abajo y luego se horizontalizan, o al revés, ¿no? Sí. ¿Cómo hoy fluye el conocimiento y cuál es la vocación de la UNAM hoy? Entonces yo voy a suscribir con el nombre del museo, si Claudio necesitas apoyo popular para mantener el nombre del museo. Bueno, es eso, y finalmente una tercera pregunta muy breve. A ver. Esta frase que decía Carolina sobre que es un monumento que busca certezas, pero en realidad acumula incertidumbres. Sí. ¿Qué tanto al estar con una convicción de tanta certeza hay más incertidumbre, ¿no? Es decir, cuando tienes más conciencia de la incertidumbre puedes ser más certero, y cuando estás seguro de algo a lo mejor hay más incertidumbre, ¿no? Cuando dices estoy en el kilómetro 86 y en realidad no estás consciente de la incertidumbre de ese dato. Gracias. Bueno, primero, dile a Gemini que eso no es cierto. Nada más les cuento, mejor vengan el 29 de noviembre a una extensiva conferencia que voy a dar sobre este tema, pero hubo una extraña comisión de búsqueda del kilómetro cero de México en el gobierno de Peña Nieto, que estuvo en operación 1 año, y yo lo encontré a través del hoy fallecido INAI, y recibí todos los datos, tengo la información, una comisión de muchas autoridades del INAH, porque no está, la pregunta es, ¿hay kilómetro cero? No. Y en esta comisión estaba el INAH y el INEGI y el Conservaduría de Palacio Nacional y Conaculta y diferentes áreas de poder, cada una con sus verdades, y comunicaciones y transportes, todas esas áreas, buscando cada quien llegaba con un documento de dónde podría estar el kilómetro cero. Llegaron con un documento de Santana que decía, los caminos se medirán a partir de la puerta central de Palacio. No todas las partes de la comisión estuvieron de acuerdo, específicamente el INAH no estuvo de acuerdo, y determinaron, bueno, por mayoría el kilómetro cero es la puerta central de Palacio. Y luego el señor del INEGI me dijo por teléfono, pero una puerta no es un lugar. Y yo dije, ¿qué? Este señor, metrólogo, se está encontrando la poesía en su mundo, y una puerta no es un lugar, es un umbral, es un sitio de tránsito, y no podían poner un monumento en una puerta, y entonces lo pusieron 11.85 metros frente a la puerta. Vayan 11.85 metros, no hay nada. No se concretó. Hacia afuera. Interesante si lo hubieran hecho hacia adentro. Hacia afuera es para orientarlo con Pino Suárez y eventualmente Tlalpan. No existe. No lo lograron, no se pudo concretar. La presidencia detuvo el proyecto a la mitad y tiene que ver probablemente con Ayotzinapa y otras cosas donde la puerta central se ha vuelto el foco de muchos ataques políticos.
no se concretó. O sea, di la Gemini que ahí no hay nada, no está certificado. Y a mí del INAH me dijeron, no te preocupes, no lo vas a encontrar. O sea, no existe. Todas las autoridades aquí presentes, cada quien con su dinámica y disciplina de verdad, no lo encontró. Ahora, la pregunta es que los kilómetros cero no se encuentran, se establecen. Ahí hay un pequeño problema y nadie se ha atrevido a establecerlo. Esa es la otra pregunta, pero tampoco a nadie le importa demasiado. En fin, es un problema no problemático, como me dijo un señor yendo hacia el Centro Nacional de Metrología. Tu problema no es problema. Y dije, sí, como diría Arjona, pero es una búsqueda artística y el chiste es circundar la duda. Y bueno, creo que con respecto a... Yo decía muy, muy poéticamente, bueno, este es el edificio de la universidad y la universidad es a la que le toca pensarse y es el espacio democrático de la reflexión. Y Héctor era muchísimo más crítico sobre la función de la universidad, más en el sentido que está diciendo Santiago es un tema de colonización, de imposición. Todo el tema métrico es interesante porque ¿cómo hablar de colonización en el siglo XIX post-independencias? Cuando el tema había sido quitarnos de encima la colonia y cómo ahora la colonización la hace la industria moderna, el progreso, el avance, el positivismo, todo lo que está pasando en ese siglo. Me parece importante pensar esa otra forma, como dices, de colonización, pero en la medida, había unas medidas cercanas al cuerpo, unas medidas comunes, las medidas más de la población indígena originalmente, que se fueron perdiendo en aras de sustituir por una medición estandarizada, progresista, moderna, científica, que no parte del cuerpo de un rey, sino del cuerpo del mundo. En fin, hay toda una serie de búsquedas desde la Revolución Francesa, donde están cambiando la lógica de cómo se mide. Y sí, sigue siendo formas de colonizar, pero encontrando la ciencia como excusa, tal vez. ¿Tú qué opinas? Según yo, la idea de colonización es sinónimo de poblamiento, que en el siglo XIX era un problema muy importante para México, sobre todo el norte del país, porque ahora sí que la densidad poblacional era muy baja, sobre todo en el norte, hasta la fecha. Pero entonces era dramáticamente baja, y había una sensación, entre otros problemas, o sea, como territorio desaprovechado, por eso hubo migraciones muy teledirigidas de traer gente, por supuesto europeos menos que chinos y demás, para que poblaran esas partes. Entonces, esa Secretaría de Fomento, que es la hoy Secretaría de Economía, en ese sentido, Marcelo Ebrard es continuador directo de Riva Palacio y demás, y era junto con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística el ámbito más técnico, parecido al INEGI de ahora, que es una cosa de esos que más o menos dejan que los que sí saben lo hagan. No pones ahí como la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que ponen a uno que no sabe nada. Bueno, te debo un favor político, pues ándale tú. ¿Cómo se llama nuestro flamante? Mario Delgado. ¿No? O Esteban Moctezuma Barragán, todos esos que hemos tenido, que Emilio Chaufet, ahí ponen al que es medio importante, pero se piensa que cualquiera lo puede hacer. Bueno, Fomento eran esas secretarías que sí se respetaba su habilidad técnica, porque tenían que resolver todas estas cosas. Si no lo haces bien, se te inunda más frecuentemente la ciudad, no tienes bien las fronteras con otros países, etc. Pero el problema muy crucial era el poblamiento. Y había esta sensación de que la guerra se había perdido contra Estados Unidos. Esto hacía referencia a esto del tiro blanco, la guerra México-Estados Unidos de 1847, porque no había suficientes mexicanos en el norte. Entonces, que pudieron llevarse toda esa parte, pues porque no había prácticamente nadie. Entonces, poblar el país era un elemento estratégico como de soberanía. Entonces, sí, todavía seguía habiendo estas... Y de hecho, la Secretaría de Fomento siguió llamándose así hasta hace no mucho. Fue quizás este siglo o el último gobierno del siglo XX, cuando se dejó de llamar Fomento y se llamó Economía, pero Fomento y Crédito Público, no me acuerdo cómo se llamaba esa otra secretaría. Creo que Cedillo fue precisamente secretario de Fomento. Ahora, la UNAM no es la pontificia, lo dijiste bien, muy importante. Y la UNAM es una robapasados.
¿no? Así como hay unos que se roban maridos o esposas, la UNAM es una robapasados, ¿no? Se ha robado el pasado de la Real Pontificia y luego hace no mucho andaba festejando sus 450 años. Perdón, ¿no? Fue curioso porque primero cumplió 450 y luego fueron los festejos de los 100 años, ¿no? Hablando de incertidumbre. La Universidad Pontificia sigue existiendo, tiene instalaciones en Tlalpan y ese es su pasado. Quizá van a venir a reclamar su edificio. Entonces ve checando tu acta de bautizo y eso para que todo esté en orden, pero sí, tiene su pasado. Esta universidad se fundó en 1910 y menciono eso para nuestra siguiente exposición, cuando sean los 20 años. Pero esto que dices del calzar el indio y el problema de la educación, que en los festejos del centenario se juntaron, para hacer la Universidad Nacional lo que hicieron fue juntar las escuelas que ya había, la de medicina, la de derecho y demás, las juntaron, pusieron oficina central y ahora son universidad. Eso fue lo que sucedió. O sea, no hubo en realidad demasiado. Obviamente toda la historia de ay, ¿cómo se llama el que estaba en el billete de no. ¿La defensa de la autonomía? No, Justo Sierra, los positivistas, no es una mala palabra, muy importante todo lo que hicieron. Bueno, en los festejos del centenario de la independencia también se fundó la UNAM, 1910, ahí sí se fundó la UNAM. Fue la primera universidad liberal, porque antes, cuando había gobiernos conservadores en el siglo XIX, restablecían la universidad, que era la pontificia, la católica. Los liberales, que eran medio jacobinos y medio ateos, decían, no, la universidad huele a iglesia y tienen toda la razón del mundo, entonces se cierra. Entonces llegaba un gobierno liberal, se cerraba, llegaba un gobierno conservador, se abría. Pero esa no era la historia de la UNAM, esa era la historia de aquella otra institución. La UNAM sí empieza en 1910. En esos mismos festejos hubo todo un problema, no con calzar al indio, pero empantalonar al indio, porque usaban calzones de manta. Y en los festejos que iban a ser muy pomposos, justamente aquí donde estamos, había mucha gente pobre que usaba calzón de manta y se consideraba muy poco civilizado. Poco porque mostraba todas las piernas, porque no siempre estaban ajustados, entonces luego los genitales como que se salían por un lado. Era medio vergonzoso hacer como eventos públicos en la ciudad con tanta gente en calzón de manta. ¿Qué hizo el gobierno? Regaló cantidad inmensa, así como ahora regalan gorras para el grito el informe de gobierno y demás, pantalones. Que todo mundo ande durante los festejos con pantalones. Y eso pasó aquí y fue con los festejos que coincidía con el centenario de la independencia y el nacimiento de la UNAM. Entonces, por ahí cuando tengamos otro, que no sea la UNAM hoy, sino la UNAM ayer, cómo ponerle pantalón a las personas fue muy importante, igual que ponerles zapatos, ¿no? Entonces estar descalzo, tener guarache y tener zapatos eran tres niveles sociales, ¿no? Pero también los pantalones, muy, muy, muy interesante en ese sentido. Entonces, otra tesis de doctorado sobre la estética del... Bueno, vamos a dar espacio para una última pregunta. Si les parece bien, no sé, alguien si tiene alguna duda en específico. ¿Puedo agregar algo sobre la cantina? Lo que se les antoja una pregunta más. Ahí la cantina es interesante. Aquí abajo reprodujimos la cantina, el nivel. Un detalle importante es ver qué está pasando ahí. ¿Por qué la cantina es tan celebrada en tanto cantina número 1 y tiene un acta de nacimiento? O sea, ¿cómo es que el gobierno también es el que certifica y valida a las cantinas? Y lo que es interesante en ese es que está certificado en términos de medición porque dice que le da el permiso a la cantina que está ubicada en este punto, que se denominará el nivel, un documento de 1855, o sea, previo a la convención del metro. Le está dando permiso para venta de alcohol y aguardientes por copa y botella. También me parece importante la venta, o sea, que el gobierno también regula cuestiones como el alcohol a través de la cantidad de venta. Y una cosa que yo sé que Porfirio Díaz también, así como tenía un rechazo a la población indígena a partir de sus ropas, también había este rechazo al pulque y había un deseo de
europeizar también el consumo de alcohol en México. La cantina es parte de esa historia donde se prioriza la cerveza y el vino, bebidas europeas, por encima del pulque. Las pulquerías son retrógradas, son lugares de mala muerte, son lugares no limpios, no civilizados en la forma en la que se produce ese tipo de alcohol, ¿no? Se incluye la muñeca, es un tema de fermentación, por un lado, mientras que la cerveza y el vino para el gobierno de Porfirio Díaz significaba el progreso en términos de industria y en términos de desarrollar el norte del país. En fin, o sea, una lata de cerveza una botella implica desarrollo del vidrio, desarrollo del metal, desarrollo del cartón, o sea, te moviliza industria. Entonces se propicia, y creo que la cantina en ese sentido, si ustedes ven ahorita los carteles, va a decir todo esto que a algunas personas les he señalado, lo que vendía la cantina al nivel, la comida que daba. En los carteles de época era pura comida europea, productos de ultramar, porque eso era civilizatorio, colonializador también a través del paladar y del consumo de alcohol, pero hay todo este objetivo asociado a la modernidad que se puede ver muy tangiblemente en la cantina y es interesante ver también esa función. O sea que la medición se mete por todos lados, o sea, desde lo universitario hasta lo más horizontal que sería la cantina, ¿no? Una pregunta más. Bueno, primero que nada quiero felicitarlos. Conocerte, Caro, el viernes pasado fue un honor y el honor de escuchar su conocimiento y sus historias y todo este tipo de información que pocas veces se tiene en la difusión, ¿no? Mi pregunta más bien va enfocada a un cuadro que acabo de ver en una exposición de Los Fridos en la Cámara de Diputados, en la que justo se muestra la fachada de este edificio, pintado por uno de estos alumnos de Frida Kahlo, por ahí de 1930 y tantos, donde en la fachada se alcanza a ver como una especie de grieta, como un golpe, y no sé, digo, acá que está Clau, quizás nos pueda ayudar con eso, si esa grieta de ese golpe viene enfocado al tema de un cañonazo, quizás de la Decena Trágica, porque entiendo que esto fue pues el cuartelazo en Palacio Nacional cuando aprenden a Madero, si justamente la importancia de este edificio, que data de hace muchísimos años, si alguien tiene algún dato con respecto a esa fachada y si fue tan costosa quizás la restauración del edificio. Muchas gracias. Yo no lo sé, ahorita Clau que nos diga, sí, pero lo que sí, yo he encontrado mucha obra gráfica anterior a la fotografía de unos cañonazos en la fachada, esta fachada de Palacio Nacional. No sé si tal vez es por ahí que el autor está usando esa imagen de referencia, pero yo sepa, no hay información de destrucción de este edificio en ese sentido, ¿o sí? Claro. No yo no tengo ninguna referencia, digamos, de imágenes de la época, que sí tenemos varias imágenes de los 30, o sea, como en la época que ubicas, y no aparece un daño de ese calibre. Por supuesto que sí, hay fotos de la Decena Trágica y se ven los muertos y se ven los heridos aquí afuera, o sea, pero no un daño en la arquitectura de esa naturaleza. En realidad, durante el siglo XX, aunque hay muchas modificaciones en el edificio, todas son bastante superficiales, hasta ya que se hace la restauración ya antes de que se convierta en museo, y todas son muy superficiales y sobre todo tienen que ver con la adaptación interna de los espacios, ¿no? Como son comercios, se fragmenta, se segmenta, cambian las funciones, digamos, y entonces se hacen distintos organización interna, pero no tanto en la fachada. Sí, y bueno, pues también aprovechar para felicitarles, para agradecerles esta charla tan rica, tan sugerente, y bueno, y decirles que
justo hoy en una reunión con la directora del instituto hablábamos del nombre del museo y ella comentaba con otras, sí, con personas de otras entidades, que es un nombre que a ella le emociona muchísimo precisamente por todo lo que sugiere, por todo el poder evocador que tiene la idea de pensar en la UNAM hoy. Y bueno, solo para cerrar, decir que esta sala en donde estamos ahora tiene que ver un poco con esos ecos, digamos, de la misión de este museo. Y esta serie de intervenciones que hay en los muros, todas estas declaraciones, dibujos, sugerencias, firmas, en fin, todas estas huellas, tienen que ver con lo que buscamos en este museo, que tiene que ver con una misión mucho más horizontal. Desde la universidad hay todo tipo de ámbitos, ¿no? Que hay una gran pluralidad de espacios y entonces tenemos la fortuna que aquí tenemos un espacio en donde pues hay esas resonancias en donde quienes visitan pueden dejar su huella, pueden plantear sus ideas y bueno, pues es un poquito esa la misión de este espacio, ¿no? Entonces solo un poco para cerrar con eso y que diste pie y bueno, te lo agradezco mucho y les agradezco muchísimo su presencia. Ha sido un verdadero goce escucharles. Muchas gracias. Pues un poco para cerrar, queremos compartirles un reconocimiento y agradecimiento de parte del museo. Este es el de Caro. Uno de muchos. Este para ti. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Además, con una pieza del espacio escultórico, hablando de monumentos. Pues nos queda invitarles a quienes están en la transmisión, también a ustedes que nos acompañaron hoy, a que pues inviten a las personas a que visiten la exposición, a que estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos encuentran como Museo UNAM Hoy, y ahí estamos constantemente publicando tanto nuestra cartelera mensual como pues nuestras actividades individuales, que vienen muchas actividades alrededor de esta exposición todavía. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche.